Estamos en el SIC y estamos con la psicóloga Ana Paula Lucero, que es la coordinadora del programa de apoyo psicológico. No solamente de apoyo psicológico, sino lo que nos llama la atención es que una persona tan joven y tan vital elija trabajar con algo tan difícil como es el dolor de la pérdida de un ser querido, como es transitar una enfermedad que por suerte ya dejó de ser terminal, pero que tiene su costo en vidas importante. Así que bueno, Ana Paula, contanos cómo es tu trabajo y cuál es tu población objetivo, digamos, con quiénes trabajás. Bueno, primero buenas tardes a todos. Estos programas que estoy coordinando, por un lado, el objetivo es acompañar a las personas que estén necesitando una contención y un apoyo psicológico en la etapa que sea de tratamiento, tanto a pacientes oncológicos y a sus familiares y a sus vínculos más allegados, como también otro de los programas que estoy coordinando es aquellos que están atravesando duelos y los que están con secuelas anímicas post-COVID, diríamos, ¿no? Bueno, es una tarea compleja. En este momento los programas están funcionando con entrevistas presenciales, individuales, y fue algo que lo fuimos ¿no? adaptándonos también durante todo este proceso de la pandemia, porque en un momento fueron entrevistas virtuales, o sea, por teléfono, con lo que eso implica, ¿no? Porque yo es algo que siempre le digo a los pacientes, cuando son los tratamientos de manera virtual, lo primordial es que se respeten las condiciones necesarias para poder llevar adelante una entrevista psicológica. Entonces, en esos momentos hubo que flexibilizar horarios, espacios, era algo que había que construir, diríamos. Pero bueno, son momentos donde es importante acompañar, a veces con una escucha profesional uno puede aportar un montón en esos momentos que son difíciles. Te pregunto, ¿es distinto el post-cáncer o el tránsito del cáncer? Yo prefiero llamarlo por su nombre porque hay que dejar de pensar en que es una enfermedad más y ya saquemos el tabú de que casi ni se pronunciaba la palabra. ¿Es distinto a lo del COVID, por ejemplo? ¿Cómo se transita? ¿Cómo se vive? Supongo que el COVID estaba también el desconocimiento, ¿no? Sí. Lo que tiene, los pacientes que vienen con un proceso oncológico es que hay distintas etapas de tratamiento, es distinto el impacto que implica también recibir un diagnóstico, si bien como vos decías, hoy en día este mito o esta idea de que el cáncer era algo que letal, hoy ya no está, pero sí es cierto que a nivel anímico ese miedo sigue estando, ¿no? Ese miedo genera muchos síntomas, genera múltiples estresores, y hay gente que lo enfrenta y se adapta a esta situación de una manera más, digamos, con más fluidez, y hay gente que le cuesta un poquito más. Entonces, ¿la edad tiene algo que ver en la reacción frente a la noticia de una enfermedad grave como puede ser cáncer o como fue el COVID? ¿Reacciona diferente una mujer, un hombre, un chico o un adolescente? No necesariamente. Yo siempre digo que eso es muy particular, depende muy de cada persona, las herramientas con que cuenta, las herramientas anímicas, el contexto, la red de vínculos en la situación laboral, hay múltiples variables que entran en juego.
La soledad, ¿te ha tocado pacientes que no tenían un entorno familiar que los contuviera? Porque eso también no solo es importante, sino también es un grupo que vos también tratás, ¿no? Sí, a ver, también lo que suele ocurrir mucho, yo no sé si es tanto, a ver, hay un ida y vuelta, diríamos, pero muchas veces pasa que la persona que está atravesando un proceso oncológico no puede, por algún motivo, tocar ese tema con su círculo más allegado, ¿no? Y entonces ese transitarlo de manera más en soledad o más aislada, también suele ser un factor que no favorece para llevar adelante el tratamiento, que son tratamientos que dependiendo de cada caso suelen ser invasivos. Pasemos a el otro grupo de pacientes que atendés, que son aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido. Alguna vez escuché que había un proceso que incluía negación, enojo, ira, no me acuerdo cómo eran los pasos, que eran como parecidos a los 12 pasos, viste, del alcohólico, por los que inevitablemente uno pasa. A mi edad ya he perdido unos cuantos seres queridos y trato de reconocerme en esas etapas y me parece que inexorablemente se van dando, ¿no? A ver, hay distintos momentos, ¿sí?, en un proceso de duelo. Hay algunas corrientes teóricas que marcan estos pasos y hay otras que no, ¿sí? Pero la realidad es que uno va pasando por distintas etapas. Yo también algo que siempre lo hablamos es el duelo tiene un tiempo, ¿sí? Es un proceso subjetivo que implica asimilar una pérdida, y eso también es muy personal. Hay personas que pueden elaborar un duelo en 8 meses y hay personas que pueden elaborar en años. Entonces yo lo que siempre mi modo de entenderlo es que depende de cada uno. Incluso del vínculo que tuvieran con la persona que no está, ¿no? Exacto, porque también en esto depende del tipo de relación, depende de la historia de esas personas, el contexto actual. Es muy singular el proceso que uno va elaborando. Por eso está bien que vos hagas entrevistas personales e individuales. Hay grupos de terapia que también funcionan, pero creo que no todas las terapias son para todas las personas, ¿no? Exactamente. Estos programas se inician con el objetivo de hacer grupo, ¿sí? Lo que tiene es que para constituir un grupo y este área de trabajo es muy dinámico. No a todo el mundo le accede a formar un grupo. Sí, a exponer sus dolores frente a otros. Supongo que por ahí debe pasar la negativa, ¿no? Por más que después los resultados son buenos. Sí, tal cual. Es como en esto que te decía, hay ciertas condiciones para iniciar un tratamiento individual, hay ciertas condiciones para iniciar un tratamiento grupal, ¿sí? Hasta el momento no se han constituido esas condiciones. Hay gente que viene, toma algunas entrevistas y con eso les alcanza o por algún motivo no continúan. Hay gente que viene, continúa, pero no accede a lo grupal por el momento. Entonces es muy dinámico, muy flexible también. Ahora que hablaste de eso, te quería preguntar, la parte burocrática del tema. Vos decidís, de los casos que se te presentan, de la gente que llama, ahora después vamos a decir qué días y horas y demás, pero vos definís a quiénes aceptás para la terapia o simplemente, o tenés, hay una entrevista, ¿no es cierto? Siempre primera. ¿Cómo lo manejás? Sí, cuando vienen a pedir una entrevista, que se anotan en la parte de administración de acá en el SIC, y todos ingresan a una lista y según cómo venga el turnero son citados
Y a partir de esa primera entrevista y cómo se va desencadenando el caso, como un acuerdo con el paciente o con quien viene, porque todavía en realidad no es paciente, ahí decidimos si se comienza con el tratamiento o si a veces también han pasado casos que no es el momento. Y entonces, por ejemplo, han venido familiares de niños, padres, tías, y ahí en ese caso se constata que no es el momento del niño para iniciar un tratamiento y se dejan, por supuesto, las puertas abiertas para cuando lo necesite. ¿Qué satisfacciones has tenido en este proceso? Porque ya te digo, a mí me admira mucho que alguien elija trabajar con el dolor, que parecería un trabajo muy ingrato, pero supongo que también tenés tus satisfacciones, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Satisfacciones, bueno, muchas, ¿no? Cuando uno ve que el paciente va pasando, ¿no? Las entrevistas, los encuentros y va pudiendo hacer esos movimientos subjetivos, ¿no? Anímicos, eso es una gran satisfacción. Como también momentos donde uno ve que es difícil y uno también, ¿no? En eso tiene que aprender a respetar que, bueno, no hay nada más que hacer, ¿no? O lo tendrá que hacer el propio individuo a su tiempo. Sí, como vos decías, respetar sus tiempos, porque hay veces que es cuestión de saber escuchar y respetar el tiempo del otro. Que a veces cuesta, ¿no? Que parece algo sencillo, pero a veces cuesta mucho. Sí, por supuesto. Ahora decinos qué días atendés. Nosotros lo hemos publicado, pero no viene mal que lo repitas. ¿Qué días atendés? ¿En qué casos? Bueno, tienen que acudir acá al SIC o si hay algún teléfono, decinos. La parte del aviso es esta. Bueno, estoy atendiendo en el SIC de la localidad de Alberdi los lunes a partir de las 13 horas. Y en el SIC de acá de Bedia, los jueves a partir de las 13:30 horas. Para solicitar un turno directamente se tienen que dirigir hacia, tanto sea acá como en Alberdi, a las instalaciones del SIC municipales y ahí pueden anotarse en las listas y bueno, si hay turnos disponibles los vamos llamando y si no quedan registrados y cuando quede un turno disponible ahí los convocamos. Buenísimo, bueno, gracias, como siempre, ya te lo dije, mi admiración y ya nos encontraremos más adelante para seguir investigando esto de cómo se transita, porque a todos tarde o temprano nos toca, o en carne propia o en algún ser querido, ¿no? Tenemos que estar preparados para enfrentarlo y para saber pedir ayuda, porque también a veces ese es el problema. Una última pregunta, ¿han venido gente por otra persona, como diciendo, mira, en realidad el que tiene el problema es mi hermano, pero no hay caso? ¿Te ha pasado? Sí, mucho. Sí, vienen muchos familiares, incluso con este golpe que fue tan grande, la pandemia, y en nuestro distrito particularmente, que tuvimos tantas pérdidas, hubo muchos familiares y gente cercana, ¿no? Hoy en día muchos tenemos gente muy cercana que ya no están. Y sí, vienen muchos. Y algo que me quedé pensando cuando me preguntabas por los distintos programas, tanto el programa de secuelas post-COVID como los procesos oncológicos, tiene esto que vos decías, en un momento dijiste, lo sorpresivo, lo inesperado. A nivel anímico eso produce un impacto emocional muy fuerte. Y en eso estamos, ¿no? Ahí de poder acompañar en esos momentos, en esas situaciones, como también los que son los accidentes de tránsito, ¿no? Esto que de repente irrumpe en nuestra vida y que uno se queda, ¿no? Ahí con eso. Con el agravante del COVID, que no está el duelo físico,
no estuvo el duelo físico de ver el cuerpo, de un velatorio, que creo que son los ritos que inventa el ser humano para superar ese shock. Directamente lo internaban y después te avisaban que ya había fallecido y que había que cremarlo en un primer momento. Me imagino el shock que tiene que ser eso, que no hay preparación. En la parte oncológica generalmente hay un periodo de preparación para el duelo, si es que lo va a haber, pero en este caso era absolutamente inesperado. Supongo que para el área de trabajo debe haber sido todo un desafío. Sí, vos lo dijiste claramente. El impacto de eso que irrumpe, que uno no lo esperaba, y el no poder hacer ese periodo de acompañamiento, todo lo que implican los rituales, los velorios, eso también nos ha dejado muchas secuelas importantes. Como algo que se interrumpió y no se terminó de hacer, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, es tan necesario para nosotros que nuestra sociedad está acostumbrada a estos rituales. Eso también es una forma de ir elaborando y procesando una pérdida. No contar con eso nos pone en otra situación también. Bueno, como ves, a mí se me siguen ocurriendo temas, pero bueno, te agradecemos mucho. Ya vendremos en otra oportunidad con otra ristra de preguntas. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes.